todos estos interrogantes, a propósito de las cosas, la incertidumbre que la política traslada a la economía, el no haber aprovechado el Brexit y las propuestas que destilan tanto Sánchez como Casado, hemos hablado con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. La economía española y la economía mundial en general se está desacelerando significativamente. Si bien es verdad que no es previsible una recesión, pero evidentemente el neoproteccionismo, las dudas que va a generar el Brexit y sin lugar a duda también el efecto de los chalecos amarillos en Francia está provocando una reducción de la actividad económica, sobre todo en Europa. Y no olvidemos que Europa son nuestros principales clientes. Por tanto, el crecimiento español no va a venir del sector exterior, sino que tiene que venir de la demanda interna. Y la demanda interna se ve muy afectada por las expectativas políticas y económicas. El Brexit es uno de los grandes errores que va a padecer y va a sufrir Europa y el Reino Unido. Pero evidentemente se abrían oportunidades. Oportunidades vinculadas a ofrecer un escenario de credibilidad política, de expectativas fiscales adecuadas y sobre todo que ofreciera un escenario amable y atractivo a la empresa. Y en este sentido hay que tener en cuenta que en los últimos meses lo que hemos creado es unas expectativas contrarias a la actividad empresarial, ante expectativas de fuertes subidas de impuestos, sobre todo impuestos sociales, creación de nuevas tasas, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, eso significa que las empresas europeas no piensan en España. Y baste un dato, se han destruido unos 7.000 puestos de trabajo en la City y se han creado fundamentalmente unos 2.000, 3.000 en París y en Frankfurt, porque están pensando que la actividad se va a trasladar ahí. Desgraciadamente se podía haber producido también en Madrid. Afortunadamente no se han aprobado los presupuestos del 2019 que penalizaban enormemente la actividad empresarial a través de un incremento de la fiscalidad y de un aumento espectacular del gasto. Pero evidentemente se pueden desarrollar una serie de actividades que penalizan la actividad económica y el empleo. Y fundamentalmente sería el salario mínimo interprofesional, que evidentemente ya genera un efecto barrera. Los menos cualificados, cuanto mayor es el salario, menos posibilidades de empleo tienen. Y eso va a generar ya un importante desincentivo al empleo. Y luego, por otro lado, hay que poner de manifiesto que la reforma laboral, que fue la mejor política económica, yo me atrevo a decir casi la única, del gobierno Rajoy, lo que hizo es reducir lo que los economistas llamamos la ley de Okun, y lo van a entender, el crecimiento necesario para generar empleo. Antes de la reforma había que crecer un 2,3% para generar un empleo neto. A raíz de la reforma, creciendo un 0,1 se creaba 0,1. Por tanto, una contrarreforma va a significar que hay que crecer mucho más para generar un empleo neto. En un momento, como decíamos anteriormente, que la economía se va a desacelerar. España, como mucho este año crecerá el 2,2%. Y si se crean expectativas internas negativas, podría crecer menos. Realmente hay que tener presente que hemos perdido una gran oportunidad. España ha estado creciendo por encima del 3% bastantes años y hubiese sido el momento de conseguir el equilibrio presupuestario. Y sin embargo, seguimos manteniendo un alto déficit público que difícilmente bajará del 2% del PIB este año. Y si se hubieran aprobado los presupuestos, todavía hubiera sido mayor. De tal manera que la pregunta es, ¿y cómo equilibramos el presupuesto? Hay dos vías complementarias. Una, reducir el gasto público. Realmente no se puede seguir con esa carrera de expansión del gasto público que también preveían los presupuestos. No eran sociales, eran antisociales porque iban a generar menos empleo. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que subir los impuestos no quiere decir que se recaude más, ni bajarlos que se recaude menos. De hecho, hay que buscar el óptimo, y eso es lo que definió un señor que se llamó Laffer, que inspiró la reforma del presidente Reagan. Hay que buscar el lugar óptimo. Y España ha superado ese óptimo. En IRPF no puede ser superior al 40%. En sociedades no puede ser más alto que el entorno, por tanto, del orden del 15%. Si la rebaja de impuestos va en esa línea, mejora la actividad, se crea más empleo, se paga más IRPF, se consume más, se paga más IVA, por tanto, aumenta la recaudación. Mariano Rajoy lo hizo inadecuadamente, subiendo el IRPF y no el IVA inicialmente. Pero, sin embargo, hay que recordar las dos reformas anteriores de Aznar, que conoció muy bien Pablo Casado, que una reducción del 10%, y en otro caso del 11% de los impuestos, significó un aumento de recaudación de casi el 20%, porque la actividad económica se dinamizó. Por tanto, yo creo que si llevamos a cabo esa reforma, creceremos más y generaremos mayor recaudación. Y luego, por el otro lado, hay dos impuestos que hay que eliminar, que no generan más que distorsiones, y que eran de control, no de recaudación cuando se crean, que es el impuesto de sucesiones, transmisiones patrimoniales y el impuesto al patrimonio.